¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Luz Elena Ramos y esto es En Directo. El control de esfínteres es un momento bien importante para nuestro bebé y para nosotros como padres también. Sin embargo, muchas veces decirle adiós al pañal no es nada fácil. Como muchas mamás te preguntarás, ¿a qué edad debe dejar el pañal tu bebé? Dejará el pañal cuando sea lo suficientemente maduro para controlar su cuerpo, dicen los expertos. ¿Cómo saber si el niño está listo para iniciar este proceso? Para los padres que están en eso o están pensando en iniciar este proceso, esta etapa, este ciclo, les tenemos algunos consejos con nuestros invitados. Los invito a que participen ya de nuestro programa y así comenzamos en directo. ¿Cómo enseñó usted a sus hijos a dejar el pañal? Con esta pregunta salimos a la calle con nuestra cámara de En Directo a conocer la opinión de la gente y así vamos a poner este tema en contexto. Los estimulaba con juegos, o sea, les prometía que a cambio de que se acostumbraran al baño, les daba, por ejemplo, una golosina, la chocolatina que siempre los mata. Por ejemplo, eso, hacía cambio con los niños. Llevarlos de la manita, irles quitando el pañal y enseñarles en la tacita esa de plástico que vendían o que venden. Yo les decía que fuéramos al baño los dos, entonces ya tenía una miquita para ellos y entonces yo hacía que también estaba haciendo chichi y para que ellos tampoco tuvieran miedo. Entonces ellos perdieron el miedo en esa parte, porque entonces yo me sentaba junto con ellos, entonces yo les decía vamos a hacer chichi, vamos los dos, vamos los tres o las dos niñas y nos sentábamos cada uno en su miquita. Le teníamos una sorpresa, un regalo sorpresa cada vez que fuera al baño o cada vez que avisara. Entonces en una bolsa negra echábamos varios jugueticos, varios carritos y él sacaba un carrito cada vez que iba al baño. Entonces, claro, cada vez que avisaba o iba al baño, una sorpresa. Y eso fue rapidito, eso fue en menos de 15 días. Tengo dos niñas y pues ellas son muy inteligentes, todos los niños entienden. Entonces, en primera instancia, como decirles, bueno, ya es hora de ir al baño, como meterles esa idea en la cabeza. Y pues, la verdad, pues le compré lo que llamamos una mica y la empecé a llevar pues, mira, acá haces chichi, mira, ¿tienes chichi? Y uno le preguntaba cada rato, ¿tienes chichi? ¿Tienes popis? ¿Tienes? Y así lo íbamos llevando. No es una tarea fácil. Muy bien, hoy estamos hablando de este tema, el control de esfínteres de nuestros hijos o el aprendizaje de ir al baño. ¿Cómo es el comienzo de esta nueva etapa, de este nuevo ciclo que es muy importante no solo para nuestros hijos, sino también, como le decía en la presentación, para nosotros como papás? Para hablar de este tema nos acompaña hoy Sandra Liliana Bautista, ella es pedagoga, es licenciada en educación preescolar, es la directora del Jardín Infantil Lerner en Klein, que tiene más de 35 años de experiencia en el campo educativo, y también está hoy conmigo Claudia Murillo, es mamá emprendedora, actualmente adelanta proyectos de emprendimiento que están dirigidos a la maternidad, la crianza y el desarrollo infantil. Además tiene un blog en Instagram que los invito para que la sigan porque es muy interesante, que es @esemilia, que así se llama su hija, @esemilia en Instagram, donde ella cuenta todas sus experiencias pues como mamá joven, soltera, y lo comparte obviamente con otras mamás. A las dos, gracias por acompañarnos hoy en Directo. Muchas gracias. Bueno, queremos aprender mucho con este tema de hoy, porque sé que hay muchas mamás que están en esa etapa, ¿verdad? En ese proceso. Queremos saber cómo es que debemos iniciar esta nueva etapa con nuestros hijos. Los invito inmediatamente para que comiencen ya a llamarnos, para que participen de nuestro programa. Aquí está la línea 457-8300 y allí marcan la extensión 5225 y 5226 para que yo sí les pido que compartan su experiencia como mamás, las mamitas que a esta hora nos están viendo, que nos llamen para que nos digan, nos hagan preguntas, claro, y también para que nos compartan la experiencia, cómo hicieron ustedes, cómo lo están haciendo. Bueno, vamos a comenzar con esta pregunta que yo creo que tenemos muchas mamás, y es el tema de la edad, si es que sí hay una edad específica para uno iniciar esto del control de esfínteres, de quitarle el pañal a nuestros hijos. ¿Qué nos puedes decir tú en tu experiencia, ¿no? Que tienes esa experiencia en el campo educativo? Ok, buenas noches a todos los televidentes. El control de esfínteres es un proceso. Entonces, como proceso dentro del desarrollo infantil, pues no hay una edad específica.
Normalmente cuando los niños y las niñas ya están maduros física y psicológicamente, que tienen unas características especiales, ya como padres de familia podemos ir empezando esta tarea. Aproximadamente se puede iniciar ya sea a los 18 meses en adelante, 24, pero no pasa nada si pasa más de los 24 y puede llegar a los 36 y es un proceso. Entonces creo que no podríamos hablar de una edad exacta. Bueno, empecemos entonces por aclarar eso, porque a veces los papás nos sentimos mal porque tiene ya 2 años, o un poquito, 2 años y 3 meses y no han logrado que ya deje el pañal. Entonces sentimos ya que el niño está haciendo un proceso que no es normal, ¿verdad? Que es anormal, nos empezamos a preocupar, ¿qué hacemos? Entonces, comenzamos diciendo que no hay una edad específica para que el niño inicie este proceso de la quitada del pañal. Cada niño tiene su ritmo, ¿verdad? Porque tiene un desarrollo distinto. Todos son diferentes, tienen un desarrollo diferente, entonces pues digamos que debemos darles el tiempo y como padres de familia también conocemos a nuestros hijos, entonces en la medida en que vemos evolución en ellos, en que vemos algunas características que seguramente ahorita las vamos a contar, claro. Entonces ya están preparados. Bien, bueno Claudia, tu proceso, entonces tú tienes una hija que es Emilia, ¿no? Sí, Emilia, ¿cuántos años tiene ella? En este momento tiene, el viernes cumple 4 años. Cumple ya 4 años. El proceso lo hicimos hace unos 2 añitos más o menos. Ok, ¿en qué momento lo iniciaste? ¿Cuántos años tenía ella? Bueno, hablando del tema de en qué momento se debe iniciar, eso a uno como mamá y primeriza, que fui yo, le da a uno muy duro porque tú escuchas de todo desde el año y medio. Empiezan ya a uno a decirle, bueno, y ya la va a empezar y ya le compró la vasenilla, ya le compró la mica y ya le compró los pañalitos esos con los que se practica. Entonces uno ahí entra en pánico, uno como que Dios mío, esto llegó muy rápido, ¿qué voy a hacer ahora? Sí, ya llegó. Entonces, desde el año y medio yo tenía eso aquí metido, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Pero realmente el proceso con ella lo tuve a los 2 años. Porque aquí sí tengo que aceptar una cosa y era más por mí que por ella. Primero la veía muy pequeña y decía, esto es como que me están presionando y no, contra la naturaleza. Sí, contra la naturaleza. Y segundo, porque yo sentía que yo no iba a ser capaz. O sea, yo decía, yo con esto no voy a poder, yo vivo sola con ella y somos ella y yo. Entonces yo decía, yo no voy a ser capaz. Yo me voy a hacer la loca con esto, que un fin de semana cuando yo se la dejé a mi mamá, ella le enseñe, que cuando entre al jardín le enseñe. De verdad, te lo juro que yo decía, yo no voy a ser capaz, entré en pánico. Sí. Entonces me hacía la loca, yo. Pues porque no sabía, y si uno se escucha mucho desde el año y medio, pero más que todo desde los 2 años, y también yo no me estresaba, yo decía eso entre 2 años, 2 años y medio, que yo le enseño, yo tenía en mi cabeza que alguien más le iba a enseñar, de verdad. Yo decía, eso lo hace mi mamá, eso lo hace la otra abuelita, cuando vaya el fin de semana y se quede con ellos. Pero ella, por ejemplo, a esa edad no comenzó ya a entrar al jardín, o sea, no coincidió con la entrada al jardín. Emilia está en el jardín desde muy pequeñita, o sea, porque yo empecé a trabajar, entonces ella como desde los 6 meses, ya cuando yo la pude dejar, estaba en guardería. Entonces, pues como que ese proceso tampoco lo tenía, es un jardín que ya era como parte de la familia, el jardín y yo y Emilia y todos somos como parte de la familia, entonces por ese lado no me estresaba por el jardín. Y quería que se lo enseñaran en el jardín, sinceramente, o sea, tengo que aceptar que yo no quería asumir esa responsabilidad, me daba pánico, yo decía, no va a ser capaz. No, y seguramente muchas mamás están compartiendo también esa misma sensación, ese mismo sentimiento. Vamos inmediatamente a la línea telefónica. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hablo con Jenny, ¿cierto? ¿Sí la tenemos? ¿Sí? Se nos cayó. Bueno, creo que teníamos allí a Jenny. Jenny, insiste, llámanos nuevamente para que te puedas comunicar con nosotros, ¿vale? Bueno, pero... Es decir, no hay una edad específica, pero sí hay unos momentos adecuados, digamos. Hay unos momentos adecuados. Entonces, porque he visto que de todas maneras, cuando los niños están pasando por unas etapas difíciles, es mejor uno como que aplazar el tema. Quiero que me lo aclaren. Por ejemplo, una etapa de separación de los papás o este tipo de situaciones que se pueden presentar en el entorno familiar. ¿Cuáles son esos momentos entonces que debemos como evitar no hacerlo en ese Entonces, momento? por ejemplo, cuando hay una situación emocional difícil en la familia, es decir, separación de padres, alguna situación de duelo, cuando hay mudanza, por ejemplo, de casa, esa es una situación.
por ejemplo... Que cambia el ritmo de la casa, Sí, ¿no? De o lo sea, que, cuando, del diario. cuando cambia como digamos como el orden normal de la dinámica familiar, entonces hay que evitar en ese momento. También, por ejemplo, cuando hay cambio de jardín infantil, que ese es otro aspecto. Entonces, y escuché también que cuando nace su hermanito, cuando tiene un hermanito también como que no, exactamente, son como unos momentos críticos en los que no se debe iniciar el proceso de control de esfínteres. Bueno, ¿cómo podemos saber? ¿Cómo? Eso uno no lo sabe. No, claro que no, claro que no. Por eso estamos aquí aprendiendo sobre este tema, porque realmente, como siempre lo decimos, no venimos con un manual y todas estas son etapas que vamos viviendo con nuestros hijos allí, ahí de la mano con ellos. ¿Cómo nosotros podemos saber entonces si nuestro hijo está listo? Hay un momento en el que ellos sí nos dan unas señales. Sí. ¿Cuáles serían esas señales? Bueno, hablamos desde la parte psicológica, entonces los niños ya empiezan a reconocer que tienen ganas de ir al baño. Entonces sienten la necesidad y empiezan a manifestarlo. Desde la parte física, por ejemplo, cuando la mamá ya evidencia que dura tiempos largos con su pañal seco, eso es, digamos, que otro momento. También cuando vemos el desarrollo, digamos, de su proceso evolutivo, es decir, que ya sigue instrucciones, que habla más claro, que es más seguro digamos, en la toma de decisiones pues a su edad, pero ya digamos que empieza a relacionarse con otros y empieza a tomar también un papel importante. Si yo veo, Sandra, por ejemplo, que ahora que tú estás mencionando estas señales y yo voy identificando que mi hija no las está manifestando y deseo, porque va a entrar al jardín, deseo que ella inicie el proceso de control de esfínteres, ¿estoy haciendo mal? ¿Qué crees tú? Porque ¿crees que la estoy como obligando a ir un poco o debe ser una cosa más, un proceso más natural, más biológico, así como todos los procesos biológicos? ¿Es mejor no hacerlo o hay uno que debe hacer? Yo creo que esos son, digamos, indicadores que vemos, pero que si no los vemos también tenemos que tener prudencia, es decir, debemos esperar como el paso a paso y lo que estábamos diciendo ahorita, ese es el mayor temor de los papás. Y muchas veces cuando llegan al jardín infantil, digamos, es la pregunta más relevante. Entonces aquí les enseñan, aquí sí va a aprender. Entonces creo que hay que tener cuidado, no hay que forzarlos, hay que tener cuidado con la presión social, lo que hablaba aquí Claudia, porque eso puede hacer que los procesos se demoren más, que los niños se frustren más y que no tengamos excelentes resultados. Entonces... Muy bien, muy bien. Creo que ya tenemos a Jamie. Hola Jamie, buenas noches. Gracias, buenas tardes. Sí, yo llamo porque quisiera como tener las recomendaciones. Tengo 2 hijos, mi hija va a cumplir 3 años este mes y el menor tiene 1 año. Entonces, para el caso de mi hija, pues sí, el proceso del tema del pañal fue siempre durito, hasta hace más o menos 2 mesecitos, digamos que ya empezó a dejar de hacerse en el pañalito, en la ropita cuando la dejaba, pues cuando estaba haciendo como todo el entrenamiento. Ya está avisando un poquito más, de pronto cuando va a hacer chichi, simplemente empieza a moverse por toda la casa y yo detecto que ella tiene ganas de ir al baño, pero ella no me avisa, sino me toca, vamos para el baño. Y bueno, efectivamente sí tenía ganas de ir. Entonces pues no sé cómo manejarlo porque me parece que ya va a cumplir 3 años, casi todos los amiguitos que tiene, de hecho inclusive casi de 24 meses ya han dejado el pañalito y si quisiera como ser como prudente y mirar cómo es que le debo ayudar a ella. Y en la noche también quisiera saber cuándo empezar a quitarle el pañal en la noche, porque pues en el día ya lo estamos manejando, pero en la noche no, intenté un día y definitivamente ese día no era. Entonces pues sí quisiera saber. Y la segunda consulta es de mi hijito pequeño, de 1 añito, pues yo no sé qué tan prudente es empezar a sentarlo en la vasenilla, porque él me está como avisando. Él me avisa, entonces yo me dice chichi y me dice popó y empiezo a hacerlo. Entonces, pero tiene 1 añito y pues obviamente con mi hija fue todo lo contrario y sí quisiera como saber si es prudente o de pronto le daño el proceso si empiezo a sentarlo desde ya. Vale, Jamie. Gracias por comunicarte con nosotros en directo y compartirnos tu experiencia allí con los niños en casa. Bueno, ella nos hizo varias preguntas. Tiene uno de 3 años
que decía que obviamente pues que sus otros compañeritos ya más pequeños ya arrancaron el proceso y que todavía no lo han logrado con él, ahí como que qué le podríamos decir. Y lo otro que es bien importante, que yo quiero que lo toquemos un poquito más adelante, que es el proceso en la noche, porque son dos cosas distintas. A veces se inician como simultáneamente y lo logran, pero a veces se dice que es más fácil iniciar el diurno, digamos, en el día y después en la noche. ¿Qué le podemos decir, Sandra, a esta mamá? Bueno, yo pensaría que el control de esfínteres es algo que requiere que los padres de familia tengan tranquilidad, es decir, que no genere estrés, porque en la medida en que tengamos estrés vamos a transmitirlo a los niños. Entonces, es importante en ese momento que está viviendo poderlo llevar al baño, cantar con él. Digamos que la experiencia desde la institución educativa es preparar a los niños durante ese momento de que están en ese proceso de controles a través de canciones, a través de cuentos, entonces contándole a los niños, por ejemplo, a qué vamos al baño, bajando la cisterna para que el mismo sonido, digamos, lo relacionen y no sientan temor, porque el temor es sentarlos y que baje y que suene y les produce temor. Entonces, digamos que hay diferentes estrategias, por ejemplo, como buscar cuentos infantiles, videos, llevarlos al baño y sobre todo yo le diría que esté tranquila, que deje a un lado la presión social. Un aspecto importantísimo es no comparar los niños, es clave, es decir, yo tomo la decisión como mamá en el momento que quiero que mi hijo inicie ese proceso, pero también tengo que tener claro que no lo puedo comparar. Todos los niños son diferentes y la presión social creo que es lo que más afecta en este proceso. Entonces las mamás se sienten un poco como incómodas porque los comparan, pero tu hijo todavía no. Pero, entonces eso creo que debe pasar a un segundo plano. Lo importante es que ella también como mamá goce este momento, que le dé tranquilidad, que le dé seguridad, confianza. Es decir, si ocurre un accidente, no te preocupes, o sea, hay que hablarle a la niña y decirle, no te preocupes, lo vas a lograr en la siguiente, esto es un proceso, mira, lo hiciste, entonces ya reconoces que te mojaste, pero para la siguiente no va a pasar. Entonces, digamos que es sobre todo transmitirle seguridad. Es parte de esa paciencia que uno debe tener como mamá en todos estos procesos, y el proceso ¿no? de Que no es tranquilidad. fácil, que es lo que no es fácil, pero es lo que tenemos que transmitirle a ellos. Pero requiere de paciencia y perseverancia. Entonces, en la medida en que tengamos esas dos cosas, pues todo va a Muy bien, muy bien. Bueno, Claudia, ese tema de la presión social, ¿cómo lo viviste tú? ¿Qué te pasó? Pues lo que te decía, desde el año y medio, yo no sé por qué desde tan pronto, sí, también lo que yo he leído veo que es como a partir de los 2 años una edad adecuada, pero yo me acuerdo, tengo acá en la cabeza que desde el año y medio a mí todo el mundo me decía, pero ya, empiecen a enseñar, usted hizo desde el año y medio, su hermana hizo no sé qué, yo, ay, bueno, sí. Entonces, sí afecta porque, de hecho, cuando yo tomé la decisión de enseñarle ya y dije, nadie me ayudó con esto, me tocó a mí, fue a los 2 años. Ella cumplió los 2 años y no sé, como a la semana, yo ya estaba, iba a cumplir los 2 años y yo empecé como una preparación psicológica. Ya vas a cumplir 2 años, estás grandecita, ya no tomas tetero, entonces ya tampoco pañal. Y yo empecé una preparación como con la intención de llegar a la ejecución para quitarle el pañal. Pero ¿qué pasa? Lo que les comenté ahorita, nunca tomaba la decisión de pasar de la preparación psicológica al videíto del niño en el baño a hacerlo, porque ahí yo no era capaz, porque de verdad, es que yo no tenía conocimiento, yo no decía, ¿qué se hace? Si se me orina, ¿la regaño, no la regaño? ¿Es normal? O si se orina mucho es porque nunca va a aprender, de verdad, un desconocimiento total. Entonces yo me hacía como la loca, pero cuando ya tomé la decisión, fue como a los 2 años más o menos, y sí debo aceptarlo, que fue un poquito como por presión. Yo decía, no, Emilia ya va a cumplir 2 años y todo el mundo a mí desde hace 6 meses me está diciendo que por qué no, no, yo creo que ya es hora. Entonces sí, me tocó a los 2 años ya ponerme la camiseta. Asumir el tema. Y asumir el tema y enseñar. Bien, quiero saludar a la gente que nos está viendo en este momento en vivo a través de nuestra señal de Facebook Live, que sé que hay mucha gente que nos sigue, de verdad les agradezco de todo corazón, que siempre están en sintonía con nuestro programa. Angie Juliet Méndez dice saludos, bueno, te saludamos. Edgar Barreto, saludos y qué buen programa y tema. María Delgado dice tips para saber cómo ayudar a que no se mojen en la cama, por favor, gracias. Diana Teresa Guerrero dice, muy buen consejo, cada niño es un mundo distinto y cada niño tiene su tiempo. Gracias, aquí tengo, como siempre, miren, el Facebook abierto esperando sus comentarios, sus preguntas también, todas las inquietudes que tengan. Vamos con una llamada hasta ahora. Hola, buenas noches.
Diana. Aló, buenas noches. Hola Diana, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, cuéntanos. Bueno, mi experiencia fue, tengo un chiquitín de 3 años y uno de 10 mesecitos. Y la experiencia también, presión social, que al año y medio dejar el pañal. Entonces comencé a dejarlo, pero entonces se enfermó y se resfrió, lo suspendí. También me dio ese temor como que diciendo, bueno, yo también se lo dejo a mi suegra para que me ayude con eso. Finalmente a los 2 años ya se estaba acercando el nacimiento del segundo, entonces dije, no, ya es hora porque 2 pañales para los chiquitines, pues la economía tampoco resiste. Y empecé poco a poco, medio duro fue con el popis de él, porque me dijeron, ponlo en pantaloneta, con eso él se va acostumbrando y obviamente pues el popis al comienzo fue mortal y lo cogió rapidísimo. En una semana logró decir que tenía ganas de hacer popis, pero el chichi sí fue poco a poco. Y me costó mucho porque cuando salíamos al médico, eso siempre en pañal, pero dije, tomé la decisión, no, él tiene que aprender, tengo que dejar los miedos a un lado y si tiene que hacer pues chichi en la calle, pues igual es un niño y se entiende porque pues encontrar un baño para ellos no aguantan como uno de adulto y lo acostumbré, pero sí por las noches me cuesta porque sobre todo mi suegra me decía, yo me levantaba 2, 3 veces y le ponía el vasito y orinaba, pero hay veces uno pasa de largo y cuando en la cama orinaba, entonces eso es lo que me ha costado mucho cuando no me despierto de madrugada, controlarle que no se orine en la cama de noche. Vale, Diana, gracias. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Hay una pregunta muy frecuente en las mamás que consultan siempre y es que temen darle como un doble mensaje a los niños cuando arrancan el proceso y de pronto, mira la situación de Diana, le tocó parar porque el niño se enfermó. De pronto paramos por temor, porque nos toca ir a un banco a hacer una vuelta y qué pena si se me orina en el banco, entonces yo prefiero mejor poner el pañal y después se lo quito en la casa. Quiero saber qué pasa allí con cuando uno, es decir, cuando arrancamos el proceso, arrancamos y no tiene vuelta atrás, o no hay que ser así, hay que ser un poco más flexibles. ¿Qué nos dice Sandra? Yo pensaría que hay que ser flexibles, es decir, es una etapa, digamos, que los niños están viviendo y hay que respetar los momentos. Sin embargo, como cada niño es individual, los papás los conocen y saben también, hay que empezar a revisar, digamos, cada cuánto está orinando, es decir, si están haciendo el ejercicio desde la casa, ya más o menos hay una medida de tiempo de que ellos ya pueden saber que, digamos, qué tanto van a volver a demorarse. Es posible, digamos que dentro de las experiencias que hemos vivido, es decir, se toma la decisión y salió y les va súper bien, si se presentó la oportunidad, buscaron el baño, o también la otra es, pues hay que cargar ropa siempre, porque pues puede pasar en cualquier momento, pero digamos no podemos tampoco decir que es una cosa o que es la otra, digamos debemos ser flexibles también. Es posible que algunos niños también vamos identificando que cuando salimos no aguantan, se orinan, y tampoco es ridiculizarlos y que se sientan mal, digamos con las demás personas, sobre todo en la calle, que son personas desconocidas, o en algún otro medio social donde los niños se van a ver enfrentados. Entonces es importante también, pues que si evidenciamos que el niño todavía no está preparado para estar todo ese tiempo en la calle sin pañal, pues llevémoslo con pañal. Digamos que el caso tuyo, ¿cómo fue? Porque tengo entendido que te fue muy bien, es decir, Ay, fue sí. como un previo bastante traumático, pero ya en el momento cuando ya decides, entonces, ¿cómo fue? Cuéntanos esa Sí, parte. el previo fue traumático y me estresé demasiado por cosas que finalmente nunca pasaron, porque de verdad fue maravilloso. Por esto que te digo de la presión social y todo esto, que empecé a prepararla como psicológicamente semanitas antes, yo dije a los 2 años ya, como sea, ella se quita el pañal. Y también lo que decía ahorita Sandra, ellos van manifestando su necesidad o su preparación para empezar el proceso, entonces ya le estorbaba más el pañal, entonces no se lo aguantaba, o lo del pañal más sequito, que decía, eso sí es cierto, como que dejaba de orinar con tanta frecuencia o no se mojaba tanto. Entonces, bueno, cuando decidí, eso fue una mañana, eso fue, de verdad fue maravilloso, es que yo me preocupé demasiado por cosas que después no pasaron. Un día me levanté y dije, bueno, yo trabajaba, estaba haciendo la especialización, 1000 cosas a la vez, y los únicos tiempos como que tenía libres era los fines de semana. Yo dije, Emilio me tiene que aprender a hacer chichi y popó el fin de semana, un fin de semana.
Entonces amaneció un sábado y dije, ella ya venía con la preparación de se va a quitar el pañal, no sé qué, y le dije, amor, ¿quieres aprender a hacer hoy chichi? Entonces dijo, ella siempre decía que sí. Pero se juntó también con una cosa muy chévere, fue que una prima me regaló unos cuquitos como con unas princesas, todas las princesas de Disney, por esa época que yo venía preparando. Entonces yo le dije, ¿te quieres estrenar estos cucos tan divinos? Y ella, sí, mamá, ella misma se quitó el pañal, se los puso, pero yo le dije, para ponértelos debes aprender a hacer chichi en el inodoro y popó también. Entonces así fue, la senté, y tú desde las 7 de la mañana nos levantamos a eso, como que la intención era eso. Y la senté en el baño y obviamente nada, absolutamente nada, ni chichi, ni popó, nada. Y yo me quedaba ahí un rato y después decía como que, bueno, ya, bájate porque no vas a hacer. Y ella estaba como muy emocionada también por estrenar sus cucos, por sentirse niña grande, porque además acababa de cumplir 2 años. Entonces ella, nos acostábamos y volvía, mamá, ya, tengo chichi, íbamos y nada, desde las 7. Por ahí a las 11:30 de la mañana, nos pusimos a ver películas. Entonces, el día estaba diseñado para estar en el baño. Entonces nos pusimos a ver películas y como a las 11:30 me dijo, mamá, chichi, y yo, ay, no, pero yo no me voy a parar, está buenísima la película, de verdad, Emilia, pero es de verdad. Entonces me dijo, sí, vamos. Y fuimos y efectivamente, chichi y popó. Yo creo que la más emocionada era ella. Ella no podía creer, decía, mamá, lo logré, por fin, sí, mira. Y se miraba y yo llamamos al papá, pusimos altavoz, le dijimos, tenemos una noticia y ella misma le contó, ya sé hacer chichi, popó, hicimos fiesta, se estrenó sus cucos y desde ese momento hice algo, no sé, como que le quería, yo necesitaba que ella dejara eso ya. Entonces yo le mostré los pañales y afortunadamente había una bolsa como que se estaba acabando y le dije, mira amor, estos son los últimos pañales que te quedan. ¿Qué hacemos? ¿Ya aprendiste? ¿Los botamos o qué? Dijo, sí, botémosle. Ella me acompañó a la basura, los echamos a la basura. Yo, Dios mío, ojalá no vaya a necesitar yo esos pañales, lo amarramos todo. Y entonces como que ella quedó muy consciente de que había aprendido y de verdad, yo no sé lo que te estaba preguntando ahora, que yo no sé si, hay gente que me dice, no seas exagerada, no te creo, no, de verdad, desde ese momento, Emilia nunca más en la vida se volvió a orinar ni a hacer popó, nunca más, y salimos ese día salimos al centro comercial, a propósito, o sea, yo le dije, salgamos, te voy a gastar helado, todo, no sé qué, y la saqué en cucos. Era feliz en todos los inodoros del centro comercial. Tenemos que irnos a la pausa, hacemos una breve pausa y ya regresamos. El control de esfínteres nocturno varía con respecto al diurno, a aprenderlo de día. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Pausa y regresamos. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Una manera privilegiada que Dios usó para darse a conocer al hombre fue guiarlo y manifestarle su voluntad por medio de algunos personajes que fueron narrando sus experiencias espirituales. Entre los antiguos sobresalió un hombre llamado Abraham. Él nos enseñó que ninguna criatura puede ser adorada fuera de Dios, porque Dios es el creador, es el único. Dios merece nuestra adoración y quiere que lo conozcamos y amemos. A ese único Dios hay que darle todo, la patria, los hijos. Abraham fue el primero que lo hizo, como si fuera nuestro Padre en la fe. Digámosle a Dios, Señor, yo quiero tener la fe que tuvo Abraham. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. ¡Taxi! ¿A dónde, señor? Plaza de Bolívar.
No cambiaría quién soy, no dejaría de amar mujeres porque la religión lo dijera. No lo hago. Llega a Canal Capital una serie de perfiles documentales que muestra la cotidianidad, los desafíos y las transformaciones de personas pertenecientes a la población LGBTI que habitan y se apropian de la ciudad de Bogotá. ¿Cuál es el problema de que uno se vea amanerado, de que uno se vea masculino, de que un hombre se vea afeminado, de que a una mujer trans se le vea la barba o la voz sea muy gruesa? ¿Cuál es el problema? No se pierda Cuatro Vientos, de lunes a viernes por Canal Capital. Hola, llegó la hora de despertar, pero no te preocupes, nosotros despertamos contigo. Te traemos un espacio de conversación matutina para que te enteres de la actualidad de Bogotá y del mundo. En Despierta Bogotá no solo tenemos noticias, también tenemos recomendaciones de música y consejos de vida. Y sobre todo, te acompañamos y te damos fuerza para comenzar el día. Despierta Bogotá. Lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por Canal Capital. Mi nombre es Marjorie Sánchez, tengo 10 años. Nos reunimos en torno a la fiesta más bonita del año y de este año en particular, que es en paz, sin violencia que le interrumpa, sin ruido que nos quite la tranquilidad, todos conviviendo alegre. Gracias por venir a nuestra comunidad, que siempre estará con los brazos abiertos para recibirlos. Muchas gracias. 7 de la noche, 2 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo de Canal Capital. Hoy les estamos entregando a los padres de familia algunos consejos que sean útiles, que sean prácticos, para poder ayudar a sus hijos a controlar los esfínteres, a poder quitarles ya el pañal. Estamos obviamente pues queriendo que este espacio sea un espacio muy práctico, como siempre lo tratamos de hacer, y muy pedagógico, para que la gente pues podamos darle herramientas a la gente, a los padres de familia, para que tomen mejores decisiones siempre con sus hijos. Vamos inmediatamente a la línea con Erika. Hola, Erika. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, Erika. Te escuchamos. Gracias. Bueno, yo tengo una consulta para las expertas y es la siguiente. ¿Cuál debe ser la actitud que debemos asumir los padres cuando durante el día nuestros hijos están bajo el cuidado de una persona totalmente pues diferente, ajena a su papá y a su mamá, y tienen un proceso de pronto que hay una persona que por X o Y razón se dedica a atender, digamos, la necesidad que tiene el niño o la niña de ir al baño, pero en la noche, ya por las múltiples ocupaciones de papá y mamá que tienen que ver de los otros hijos, ese proceso como que se interrumpe, y en la noche es cuando se evidencia que el niño pues no controla esfínteres. Entonces es cuando viene el tema de pues la mojada de la cama, de todo lo que esto conlleva, el estrés del papá o de la mamá por la situación que se ha presentado. Entonces, ¿cómo se debe manejar esa situación cuando en la mañana el niño recibe una orientación y en la noche, por X o Y razón, pues es totalmente diferente a lo que él ha recibido durante el día? Vale, Erika, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Creo que es una pregunta que puede ser muy recurrente, ¿cierto? Sí, claro. Cuando nuestros hijos están a cargo de un cuidador que les puede estar dando unas instrucciones distintas y un entrenamiento distinto al de los papás. ¿Qué pasa allí, Sandra? Bueno, yo creo que en ese momento lo importante cuando ya llega la noche es también, digamos, así como la persona, la cuidadora en el día hace ese entrenamiento, los papás también, en medio de todos los cansancios y todo lo que vivimos como papás, es importante también hablar con los niños. Importantísimo el ir al baño antes de acostarse, el evitar dar tanto líquido. Y digamos que en todos los niños es diferente, entonces es posible que algún papá lo logre muy rápido y que su hijo desde el primer momento
no se orinó, es decir, alcanzó a controlar toda la noche, pero también es posible que hay niños que hacia la medianoche ya no aguantan más. Entonces, ahí digamos que parte de un consejo es programar la alarma y llevarlos al baño. Eso va a ayudarlos a ellos a que su proceso vaya mejorando. Si ocurre el accidente en la cama, no hay que regañarlos, hay que hablarles, no te preocupes, lo vas a lograr, por eso vamos a dejar de tomar líquido, por eso vamos a ir al baño primero, por eso te voy a levantar al baño. Es decir, contarle a los niños la situación y prepararlos y darles tranquilidad, porque claro, es un tema tedioso de quitar todo mojado, pero los niños sienten la presión también. Entonces creo que es más como papás, así como en el día la cuidadora lo está haciendo y ella programa sus tiempos, hace sus rutinas, le pone su ropa especial, sus zapatos especiales. Pues nosotros como papás también nos toca un poquito en la noche, digamos que vivir ese proceso, pero también lo que hablamos desde el principio, es decir, si algún niño por algún motivo no lo logra tan rápido y es muy recurrente y obviamente hay condiciones diferentes en cada familia, lo aconsejable es si hay que dejar el pañal en la noche un poco más de tiempo, pues hay que dejarlo, o sea, tampoco no es nada descabellado, o sea, sí se puede dejar el pañal un poco más, digamos, si ya controla el día, se puede dejar un poquito más, pero también hay muchos niños que lo logran hacer desde el principio y que con disciplina, con perseverancia se logra. Eso está bien, porque a veces la idea que teníamos era que si se lo quitamos en la mañana, la idea es que en la noche no se lo pusiéramos. Podemos dejárselo dependiendo del proceso que vaya teniendo el niño, se lo podemos dejar y gradualmente se lo vamos quitando, dependiendo de lo que esté pasando con él. Aquí nuestros comentarios en Facebook Live, que nos ven hasta ahora en nuestra señal en vivo. Tata Morantes López, y en la noche, ¿cómo hacemos para quitar el pañal? Ya lo estamos aquí explicando en este momento. María Delgado dice, ¿es bueno darle líquido en las noches antes de dormir porque se mojan en la cama o eso no influye? Eso sí influye, sí, eso sí influye necesariamente. La recomendación es evitar, o sea, más o menos hasta las 6, o sea, es decir, de ahí para arriba ya no, ya no se debe. Ok, muy bien. Ángela Cárdenas Carrillo, buenas noches. Mi hijo tiene 3 años y aún no le he podido quitar el pañal de la noche. A la mañana siguiente el pañal amanece súper mojado. Soy consciente de que toma jugo antes de dormir. ¿Debo quitarle necesariamente este líquido para iniciar el proceso en la noche? Sí, es importante reducir. Es decir, si hemos venido, digamos, todos los días dando un líquido en cierta cantidad, es recomendable irlo disminuyendo. Es decir, porque también para el niño es como una pérdida, ¿no? Entonces es importante ir bajando la cantidad y explicarle, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en la noche puedes sentir ganas de ir al baño y no te aguantas, entonces vamos a ir mejorando eso. Muy bien. Tenemos llamada, producción, vamos con una pregunta de la calle. ¿Cómo empezar? ¿Cómo sabe uno cuándo ya es tiempo para que él ya se acostumbre a ir al baño, a que use la vasenilla? Bueno, a propósito del tema de la vasenilla, quiero preguntar, porque ahí en un negocio, en un local, me encontré a unos papás que tenían la duda de si iniciar este proceso de control de esfínteres con la vasenilla, y que puede ser un poquito más motivante para los niños, no lo sé, ustedes me dirán, o ya directamente con el inodoro, y adaptar más bien el inodoro de adultos. ¿Qué creen ustedes? Digamos que la vasenilla es un motivante, es decir, así como existen los cuentos, es decir, el cuento que habla específicamente del momento en que se va a empezar a ir al baño, el video, pues también está la vasenilla. Existen una cantidad de elementos que hoy se han creado para facilidad de ese proceso, pero todos los niños son diferentes, entonces aún, por ejemplo, desde el jardín infantil no hay vasenillas, pero los niños, digamos, tienen sus inodoros a la medida. Entonces, es decir, porque muchas veces el inodoro que tenemos en las casas regularmente genera temor, y el temor es que sienten que se van a caer, o si bajan la cisterna, el sonido. Entonces, ahí que recomendamos es que antes de iniciar el proceso, que le enseñemos a los niños que la casa tiene unos lugares y que cada lugar es para algo. Entonces nuestro baño es para ir para hacer chichi, para hacer popó, para cepillarnos los dientes, para bañarnos, es decir, que tiene unas funciones específicas y prepararlos para ese momento. Muy bien, vamos a ver cómo se están moviendo las redes sociales a esta hora, Gustavo. Usted me dirá si son más comentarios que preguntas. ¿Qué está diciendo la gente? ¿Cómo se están moviendo nuestras redes sociales? Adelante. Buenas noches, Luz Helena, buenas noches a nuestras invitadas y por supuesto a nuestros televidentes que nos acompañan todas las noches en el directo de Canal Capital. La invitación es para que sigan participando a través de nuestras redes sociales, Facebook Live y nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital. Veamos a nuestra primera tuitera, que es @Solmarina. Hola, los saludos de Riguacha, La Guajira.
Quisiera saber tips para comenzar a educar a mis hijos en este tema. Un cordial saludo para todas esas personas que nos sintonizan desde ese hermoso departamento de La Guajira. Nuestra siguiente televidente es @Tricia Herrera. Los padres debemos respetar en todo momento al niño o niña en el proceso, sin presiones y sin ningún tipo de prisas. La invitación, sigan con nosotros, conectados en el directo de Canal Capital. Recuerden, usen la etiqueta En Directo Capital. Y para terminar esta ronda de preguntas y opiniones, @ChrisRom nos comenta, nos pregunta: ¿cómo guiar a mi hijo para que haga sus necesidades en el baño, ya que no ha dejado el pañal? Recuerden, todas las noches pueden estar conectados con nosotros en el directo de Canal Capital, nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital y Facebook Live. Luz Elena, continúe con nuestros invitados. Vale, Gustavo, muchísimas gracias por rescatar siempre las opiniones y lo más destacado de la gente que nos sigue a través de nuestra cuenta en Twitter. Gracias. Bueno, tú tenías, Sandra, como un tip adicional allí a esto que decía uno de nuestros tuiteros. ¿Cuál sería? Entonces yo creo que un tip importante, y sobre todo cuando los niños ya ingresan a jardín infantil, este proceso va de la mano de los papás, es decir, es una decisión. Y si ya tomamos la decisión, entonces un tip clave es hablar el mismo lenguaje con el jardín infantil. Es decir, no una información en la casa y otra en el jardín. Tenemos que hablar el mismo lenguaje, porque si no, pues no vamos a lograr los procesos y los niños se van a sentir confundidos. Entonces en el jardín sí lo logro, pero en la casa no, porque allá es más fácil tener el pañal. Entonces algo clave dentro del proceso es que hablemos el mismo lenguaje. Muy bien, vamos con una pregunta de un televidente. ¿Cómo hacer para que ellos entiendan más fácil el proceso de ir al baño, de bajarse los pantalones, de todo lo que conlleva ir al baño? Bueno, Claudia, tú que lo viviste ya, ¿cómo podemos hacer para que ese entrenamiento, ¿verdad?, pueda ser exitoso? Eso de explicarle a ellos, de bajarse, que puedan entender el bajarse el pantaloncito, el que tienen que ir, es decir, ¿cómo crees tú que lo podemos? Es decir, tú lo probaste con tus temores y tus miedos, pero lo probaste y lo lograste, digamos. ¿Cómo nosotros lo podríamos hacer en medio de ese entrenamiento del que estamos hablando para arrancar? Bueno, yo pienso desde mi experiencia, pues, y lo que leí en su momento, o sea, en principio es como respetando los momentos del niño y aprendiendo a conocer a tu propio hijo. O sea, me parece vital. Cero presiones, cero estrés. Yo estaba muerta del estrés, pero trataba de no transmitírselo. Eso por un lado, como que lo tome tranquilamente, relajadamente. Y también ser muy claros. Los niños entienden absolutamente todo lo que uno les diga, todo lo que ellos ven en el ambiente, ellos lo entienden, así uno piense que no. Entonces, así a uno lo vean loco en el centro comercial o en la familia o en donde sea, tú le puedes explicar, le puedes decir, así, de verdad, si la gente te diga está loca porque le dice esas cosas al niño, que le va a entender, no, te entiende perfectamente. Este es un proceso, porque pasamos, porque ya no vas a estar sucia, porque es natural, que lo hagamos ya es en un sitio diferente al pañal, porque el pañal es para bebés, ser súper claros. Y yo creo que así a ellos se les va, como que van interiorizando que y lo toman como algo propio, como algo tan natural ya de mi cuerpo que como que no les va a generar ese trauma. Y otra cosa que yo hacía, pues no sé, ahí es como una pregunta. Mucha gente empieza con el, uy, no, pero es que guácala el popó, uy, caca, guácala, te hiciste popó. Yo no hice eso. No sé por qué realmente, pero la intención mía era como que ella no le fuera a coger un fastidio a algo que es natural y propio de su cuerpo. Entonces yo decía, ¿será que lo hago? Como yo cuando empecé quería que eso fuera rápido y fue así. Pero yo dije, ¿qué hago? Le hago que le dé asco el pañal y le digo, guácala, qué cochinada. Es una reacción que ni siquiera medimos. De pronto vemos que la niña se hizo popó en medio del proceso y se empató las manos o se ensució o ensució el mueble u otra cosa. Claro, nuestra reacción es como de asco, pues es una cosa que ahí tenemos como que controlar. Y a mí me parece súper importante que les enseñemos que no es asco, es algo de nuestro cuerpo, es natural, lo producimos y simplemente hay un espacio, como tú decías, que es el baño para hacerlo, punto. No hay que asco porque después, no sé, y ella a veces me preguntaba, cuando ya estaba como yo en el proceso, ella se hacía popó, todavía yo no había decidido eso de quitarle el pañal, pero yo ya estaba metiéndole la idea, ella me decía,
gas, popó, gas, y yo, no, mi amor, gas, no, tu popó es maravilloso, pero pues obviamente debemos botarlo, pero no te preocupes, es maravilloso. O sea, yo no quería que se traumara con su popó. Y algo importante también aportando ahí es que cuando se empieza ese entrenamiento es importante llevar a los niños al baño con uno. Entonces, mira, es normal, yo también hago chichi, yo también hago popó, mira, es tranquilo, es un momento de tranquilidad, no es estrés. Y otra cosa, darles mucha confianza. Lo que yo trataba de hacer era, y pues lo veía como, yo soy la hermana mayor, entonces con mis hermanitas chiquitas y así, es como darles mucha confianza. Tú puedes, dale, ve solo. Lo vas a lograr, yo le compré a ella un banquito, porque cada niño es diferente, entonces hay unos que se sienten más cómodos en la bacenilla y hay otros que se sienten más cómodos. Emilia personalmente se sintió más cómoda con el inodoro, pero con el adaptadorcito. Sí. Entonces yo le compré a ella una banquita de esas plegables que venden en los supermercados para que ella misma se subiera. Entonces todo ese proceso de ella sentir que estaba siendo independiente, que tenía una forma para llegar al inodoro solita, sin la ayuda de la mamá, el banquito, el adaptador, esa fue como la preparación que yo hice, darles confianza, es decir, tú puedes, tú eres capaz, lo vas a lograr, y de verdad la más emocionada cuando lo logró fue ella, ya no podía la dicha. Muy bien, ha sido muy valiosa, digamos, todas las intervenciones, todo lo que nos han dicho ustedes dos acá, nuestras invitadas de hoy aquí en directo de Canal Capital con nuestro programa. Quiero agradecerles a las dos por estar acá, por contarnos y aprender mucho sobre este tema. El control de esfínteres se debe enfocar entonces en las necesidades de cada niño, ya lo saben, son procesos muy distintos, que tienen idas y vueltas, no es un proceso lineal, entonces tengamos eso muy en cuenta. Gracias como siempre por la sintonía, los espero mañana con otro tema de interés aquí en el directo. Feliz noche.